Hola, mi nombre es Raquel Cardoso, soy herbóloga de la Fundación Instituto de Botánica Aplicada FUNIBA y este programa llega a ustedes gracias al apoyo de la tienda naturista.com. Lo pueden disfrutar a través de YouTube en Hogar TV Channel o de diferentes parabólicas. Les agradezco mucho permitirme estar con ustedes. Hoy quiero contarles de una planta linda y preciosa, de colores bellos y aplicaciones maravillosas, cuyo nombre vulgar es borraja. Todo el mundo conoce. Es más, en Colombia, por ejemplo, hay un famoso jarabe que se llama el jarabe no sé qué de borraja y tilo, que lo usan mucho para la tos. Vamos a hablar con un poco más de detalle de esta maravillosa planta, que además sirve como alimento para estados nerviosos y al consumirla de verdad alegra el corazón. Así de que aquí empezamos a hablar de plantas que se deben consumir en vez de correr a tomar medicamentos mentales o contra la depresión. Lo primero es recurrir a lo natural. Entonces, la borraja. La borraja la clasificó Linneo como borrago officinalis, se llama así el nombre científico de la planta. Es una planta muy linda que es azul, de flores azules, como azul violeta, muy bonita y tiene características muy específicas. Es una hierba muy conocida en todas partes, en todos los países, pero podemos describirla como una hierba robusta de 15 a 60 centímetros, a veces hasta más, de alto, de tallo carnoso, hueco, redondo y ramificado, de hojas anchas, y una característica muy especial de esta planta es que tiene vellosidades por encima y por debajo de las hojas. Unas vellosidades importantes, al punto que se ve como una capa de nubecita blanca por encima, por debajo de las hojas e inclusive en parte del tallo. Tiene un aspecto áspero esta planta, la raíz es gruesa y prolongada. Las flores tienen una forma como de estrella, azul, blancas o violetas, y forman ramilletes muy enraizados de pelos, o sea, muy erizados de pelos. Esta es una planta que todo el mundo conoce, por lo menos aquí en Colombia es bastante común el conocimiento de esta planta. ¿De dónde viene la borraja? La borraja es una planta que inicialmente provenía de Asia Menor y de Oriente, pero se extendió por toda Europa y luego llegó a América. En Colombia, hablemos de un tema muy importante aquí, porque esto es clave para entender cosas de las plantas medicinales en nuestros países. Los libros y tratados sobre plantas generalmente están escritos en Europa o en Estados Unidos, muchos en Europa, porque la tradición de usos herbarios es mucho más antigua en Europa. En Europa, cuando hacen la descripción de la planta, dicen, por ejemplo, que se da desde los 1500 hasta los 2200 metros, es decir, gusta de climas fríos. Eso, digamos, puede ser cierto cuando usted está en suelos europeos o en América del Norte. ¿Cuál es la verdad? En Colombia, y no solo con esta planta, nos encontramos que por la disponibilidad de luz solar y por la riqueza de los suelos volcánicos que conforman la mayor parte del territorio nacional, esta planta se puede encontrar inclusive en Bogotá, que está a casi 2.700 metros de altura, aun cuando los textos dicen que se da hasta los 2.200, y más allá. Si ustedes van al sector de Usme, que es más alto que Bogotá, allí también encuentran la borraja. En todo caso, la borraja gusta de climas fríos, no es de climas calientes.
En Colombia la borraja tiene un amplio uso y generalmente es una planta anual, aunque aquí por la disponibilidad solar es inclusive más corto su ciclo, no necesariamente anual, bastante permanente, muy resistente, se cría en casi todas partes, en huertas, en barbechos, en baldíos que no sean muy secos, y crece libremente en las cercanías de las casas. La gente generalmente no las quita y tal por su valor terapéutico. Asimismo, las flores son una excelente fuente de alimento para las abejas, es decir, es una planta mielífera, es una planta que las abejas prefieren. La época de floración está relacionada con el inicio de la temporada cálida en los países con estaciones, y en nuestros países está relacionada con temporadas de sol. Hablemos de un poquito de historia de la borraja. La borraja se consumía antiguamente, los tallos jóvenes, las hojas que están cerquita a la base, se consumían en la ensalada. También debemos decir aquí que esa costumbre hay que recuperarla, porque aquí ya la ensalada solamente se volvió pues la lechuga y el tomate. No, las hojas de borraja también pueden hacer parte de la ensalada, y es una hierba que crece tan abundantemente que es fácil obtener estas hojas para la ensalada. También se pueden cosechar los tallos y hacerlos parte de la dieta normalmente, es decir, se pueden cosechar los tallos, mantenerlos en nevera, en bolsita de papel, y se pueden consumir a lo largo de la semana, 3-4 días, como parte de la ensalada, picados en la ensalada. Hacerlos parte de la dieta es muy importante, y también a veces usan las flores para la decoración de las ensaladas, porque además las flores tienen excelentes propiedades terapéuticas, especialmente para el sistema nervioso. Es una planta que aporta alegría, realmente aporta alegría, y ayuda con sus nutrientes a que la dieta sea balanceada y sea mejor. Por ejemplo, cosas para usar con la borraja, o sea, usos tradicionales y populares de la borraja. La gente antes cogía unas pocas ramitas de borraja y las metía en agua, y eso le daba un toque fresco al agua, muy rico, y la utilizaban en la ensalada también para estimular y mantener la mente contenta. Nosotros aquí hemos perdido todo ese tipo de costumbres. Que aprovechemos estos espacios, aprovechemos estos conocimientos para recuperar costumbres que simplemente se perdieron por la falta de uso, pero que traen grandes beneficios. Por ejemplo, las hojas y las flores de borraja puestas en vino, macerado por unos 8 días, tomado de a copitas, alegra el corazón, aleja la depresión, y ayudan a las personas que han estado enfermas y débiles a recuperar sus fuerzas. Entonces, hojitas y ramas de borraja, hojas, flores, mucho las flores también, se meten en vino, se deja macerar unos días y se empieza a tomar de a copitas. Bueno, dicen, por ejemplo, que las flores solas, dadas a las personas que no tienen paz, viven inquietas, viven aceleradas, enloquecidas, sí, ahorita dirían estresadas, pero es que el estrés se expresa de muchas maneras. Esas personas tan inquietas que no pueden hallarse, que no tienen paz, esas personas son muy buenos clientes de la flor de borraja para usarla en un macerado o comer directamente la flor, y van a mejorar su condición, van a tranquilizarse, van a estar mucho mejor. Miren lo sencillo, simplemente con la flor. Con las flores también se puede hacer un almíbar que ayuda en estas condiciones. El almíbar tiene la ventaja de poderse conservar durante más tiempo. El almíbar puede ser hecho no necesariamente con azúcar refinado, sino con melaza,
Y este almíbar con las flores se puede conservar y se puede dosificar cuando hay muchas alteraciones nerviosas en la persona. A los niños para tranquilizarlos. Vuelvo, insisto, a los niños hay que darles cositas para tranquilizarlos, pero lo primero que hay que hacer es analizar qué tanta azúcar están consumiendo a través de todos esos productos que se publicitan, jugos, tés, cereales endulzados, etcétera, que aportan cantidades enormes de carbohidratos que los niños no pueden procesar y tienen que gastar por medio de actividad frenética. Entonces, quitando eso y dándole florecitas de borraja, vamos a tener un resultado de tranquilidad para no solo los niños, sino también para los adultos que están exaltados. Se usa toda la planta, es decir, se usa los tallos, las flores, las hojas y el aceite obtenido de las semillas. Las hojas se deben recoger cuando la planta está en floración, cuando va a entrar a la floración. También se deben arrancar una a una, desechando las que tengan cualquier defecto o cualquier cosa picadita, lo que sea. Se deben desechar esas hojitas y conservar las hojas sanas. Las sustancias que contienen las semillas, bueno, una cosa muy importante, cuando se recogen las hojas se debe hacer en un día soleado, pero una vez que todo el rocío se ha evaporado, porque si se recogen con el rocío, el rocío queda pegado a la planta y la putrefacción de la hoja es mucho más rápida por la humedad que recoge. Entonces hay que esperar que el rocío se evapore y se recogen las hojitas. Las sustancias que contienen las semillas, que son unos ácidos grasos poliinsaturados como el oleico, linoleico y gamma-linoleico, le dan su capacidad de disminuir el colesterol a las semillas. Es decir, ¿para qué sirve en general y cómo se usa? Ya hemos hablado de algunos usos, vamos a hablar de otros. La borraja es antiinflamatoria, es emoliente, es decir, que desinflama la piel y las mucosas, es expectorante, es suavizante, ayuda al organismo a desintoxicarse y ayuda también a la formación de piel, aumenta la sudoración y es diurética. Sabemos que es diurético, ¿no? Que nos ayuda a mejorar nuestra orina, a limpiar riñones, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de unas fórmulas muy específicas para ella. Por favor, tomen nota. Esto es importante porque en las fórmulas, por ejemplo, que actúan como depurativos en la sangre, en enfermedades infecciosas, en el sarampión y en estados febriles, la preparación de las fórmulas debe ser clara, específica y precisa. Una infusión de las hojas solas es una bebida que suaviza y provee una capa protectora para las partes inflamadas e irritadas. Vamos a hablar de un par de fórmulas porque el tiempo corre, queridos televidentes. Por ejemplo, para los ataques de tos, de gripa, laringitis, asma y problemas de pulmón. 30 gramos de flores y hojas de borraja, 30 gramos de hojas de violeta, 30 gramos de tallo de apio, en agua hirviendo se echan y se dejan reposar durante 5 minutos y de esta agua resultante se toma un pocillo 3 veces al día y se repite las veces que sean necesarias, es decir, no necesariamente solo 3 veces, pueden ser más. Hay un emplasto que se usa para la sarna, la erisipela y las picaduras de insectos que se hace con un puñado de hojas y flores, se maceran o se pasan por la licuadora o por alguna cosa y se ponen como emplasto en la zona afectada. El zumo para los estados de debilidad es lavar hojas y tallos, pasarlas por un extractor de jugo o picarlas, macerarlas y pasarlas por sedazo. De eso se bebe 1/3 de vaso 3 veces al día. Estas son algunas de las fórmulas de la borraja, pero también es importante saber que no se debe usar
en caso de embarazo, de enfermedad de hígado o de cáncer. No se debe usar en esos casos. Las plantas también tienen sus contraindicaciones y por eso el acudir a los herbólogos para el uso de plantas medicinales es la mejor alternativa. Aquí les estoy brindando información completa para poderla usar sin ningún peligro y con todos sus beneficios. Las sales de potasio y los flavonoides que contiene promueven la actividad de los riñones, por eso es diurética y por eso es efectiva en cualquier enfermedad que sea susceptible de mejorar con un aumento de la frecuencia de la orina, como la cistitis, la uretritis, la ureteritis, o sea, la inflamación de uréteres y la inflamación de uretra, la nefritis, cuando hay problemas en los nefrones del riñón, que son aquellas capsulitas que lo conforman, oliguria o urolitiasis, es decir, para sacar piedras de la vejiga y de los riñones. También para la gota, la hipertensión arterial, los edemas, que son retención de líquido con inflamación, y el sobrepeso debido también a retención de líquidos. La borraja, entonces, cuando la vean por ahí, consiéntanla, cuídenla y recuerden que la salud es riqueza, que las plantas dan salud y que el Magister Isidro Cardoso nos hizo esta frase para recordar el poder de la naturaleza. Muchísimas gracias a Hogar TV Channel, a la tienda naturista.com y a nuestro director y fundador Isidro Cardoso Lozano. Feliz jornada.